Vamos a ver la clase Gestión del riesgo en desastres. Emergencia hace relación a una alteración intensa y grave que afecta una comunidad. Calamidad pública cuando afecta ya un municipio o departamento. Y desastre cuando afecta ya a todo un país. Es decir, requiere recursos de todo el país para poderla afrontar adecuadamente. La amenaza es externa, es el evento de origen natural o humano que origina la emergencia o desastre. La vulnerabilidad es interna, es la susceptibilidad de una comunidad a ser afectada por una amenaza. El concepto resistencia hace relación a la capacidad para no dejarse afectar y el de resiliencia a recuperarse después de haber sido afectado. El riesgo de desastre es la amenaza por la vulnerabilidad, es la probabilidad de pérdida esperada en un desastre. Como la vulnerabilidad es siempre humana, no hay desastres naturales. Todos los desastres son antrópicos. Hace unos años cayó un asteroide gigantesco en Júpiter. Nadie dijo hubo un desastre en Júpiter, sino un fenómeno natural. Si allá hubiera estado un grupo de astronautas, entonces sí se estaría hablando de un desastre. Gestión del riesgo, proceso dirigido a identificar y evitar riesgos futuros. Identificar e intervenir riesgos actuales. Prepararse antes, responder durante y recuperarse después en desastres. Observen que viene desde el pasado hasta el futuro. Tipos de gestión del riesgo. Tenemos la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. La prospectiva, que es identificar y evitar riesgos futuros, es decir, hace relación a la prevención del riesgo, intervenir para evitar que haya nuevos riesgos, por ejemplo, con programas y proyectos de desarrollo que estén elaborados de tal manera que no haya más riesgo, que no haya nuevos riesgos. Por ejemplo, cuando se hacen esas construcciones sismos resistentes. La gestión correctiva es cuando se identifican e intervienen los riesgos que ya hay, que incluye conocimiento del riesgo, identificar cuáles son los riesgos, evaluar qué tan graves y qué tan probables son y, muy importante, tomar conciencia de los riesgos. Ejemplo, un deslizamiento de tierra sobre una vivienda. Mitigación es disminuir las amenazas, si es posible, y las vulnerabilidades para que haya menos posibilidad de que ocurra el desastre. Ejemplo, reubicando unas viviendas. Y la preparación es la disminución del impacto en caso de que el fenómeno se dé. Entonces implica toda una organización, equipamiento, capacitación. Identificar cuál es el riesgo, evaluarlo y tomar conciencia. Hacer la mitigación correspondiente, disminuyendo la amenaza, por ejemplo, impidiendo que se deslice la tierra o disminuyendo la vulnerabilidad, por ejemplo, reubicando las viviendas.
Preparación es toda la parte de organización en caso de que vaya a ocurrir, equipamiento correspondiente y capacitación. La gestión reactiva ya es responder y recuperarse cuando ya se da el evento. Respuesta, o sea, atención biopsicosocial y ambiental, esencialmente búsqueda y rescate de heridos y manejo de afectados. La rehabilitación de los servicios básicos, es decir, proveer agua, alimentación, comunicaciones, acceso, energía, donde vivir. Reconstrucción del tejido social y de la infraestructura. Por ejemplo, toda la parte de reintegración social y reconstrucción de las viviendas. A la rehabilitación y reconstrucción se les llama recuperación. Respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Gestión reactiva. Gestión del riesgo psicosocial en desastres. Percepción del riesgo. ¿Cuántas personas tiran cáscaras al suelo o ven un clavo en el suelo y lo dejan allí? O no utilizan cuerdas para tener más adrenalina, incluso dentro de la ciudad. Las personas que usan el tapabocas en plena pandemia en forma irresponsable. Muy bien. La percepción del riesgo es el proceso subjetivo de adquisición y manejo de la información proveniente del entorno en relación con amenazas y vulnerabilidades. Cada persona percibe diferente el riesgo. Entonces, no usan tapabocas porque, eso a mí no me da. O la amenaza, eso no existe. Eso es puros cuentos de la televisión. Factores que aumentan la percepción del nivel de riesgo. La conciencia del riesgo, si se hace consciente de que sí existe un coronavirus, que sí nos puede afectar, que sí nos puede matar. Confianza en la información suministrada por las instituciones de salud nacionales o internacionales. Alto impacto personal siente que me puede dar, que le puede dar a mis hijos. Acordarse del desastre. Por ejemplo, si ya le pasó a alguien cercano y esa persona estuvo muy mal o se murió, entonces se acuerda de eso y dice, a mí también me puede dar. O cuando la amenaza es nueva o humana, aumenta la percepción del riesgo. Disminuye la percepción, la sensación falsa del control de riesgo de desastre. Dicen, no, pues si se va a caer la casa, yo salgo corriendo y no dejo que me caiga nada encima. Sensación falsa de capacidad de afrontamiento. Dicen, no, pues me caen los ladrillitos, yo me lo quito y sigo. O asumen el riesgo, no, pues es que de algo se tiene que morir uno, entonces pues si me muero, me muero. Es necesario pasar de la atención de desastres cuando ya ocurre a la gestión del riesgo, de la reactividad, solo la atención, a la proactividad y evitarlo. Miramos qué podemos hacer, cómo lo podemos prevenir, cómo nos podemos preparar. ¿Y usted está gestionando su riesgo?
De la pasividad de las comunidades ante los riesgos, quedarse ahí quietos a ver qué pasa, a la participación activa para disminuirlos. ¿Y usted está gestionando su riesgo? ¿Ya conoce en su casa o en su lugar de trabajo o por donde pasa qué riesgos hay? De pronto incendio, de pronto por aquí algunas veces hay terremotos, de pronto inundaciones, deslizamientos. ¿Ya pensó cuáles son sus riesgos? ¿Y ha pensado cómo disminuir estos riesgos? ¿O va a esperar la muerte de alguien? En Armenia contaban muchas familias que se cayó la casa, ellos lograron sobrevivir, al menos la mayoría, que se sentaron en la acera esperando la ayuda y que pasaron las horas y los días y que la ayuda no llegaba. En algunos casos llegó 2 semanas después. Los seres humanos no viven 2 semanas sin agua. Entonces, y sin comida, y sin dónde vivir. Usted va a esperar a que ocurra algún desastre en su casa o en este lugar para poder comenzar a actuar y verse mal, o va a pensar en cuáles son los riesgos y entonces comenzar a identificarlos y a mirar cómo se pueden disminuir y a prepararse en caso de que ocurra. ¿Cuál es su actitud? Usted, como persona de atención del riesgo, ¿cómo va a actuar? Por ejemplo, un incendio. ¿Usted tiene un extintor en su casa? No. Si ocurre un incendio en su casa por la cocina, hay muchos factores, un cortocircuito, ¿qué hace? Va y trata de apagarlo con ollitas. Llama a los bomberos que llegan varios minutos después, a veces bastantes, y ya su casa está medio quemada porque no ha comprado un extintor. Tan sencillo que es apagar un incendio cuando está comenzando con un extintor. ¿Qué pasa con su actitud ante el riesgo de desastres? Piénselo. Con mucho gusto. Nos vemos en la próxima clase.